العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Entonces la semana pasada hicimos la base, que es, obviamente no vamos a hablar del Corán, ¿sí? Sino primero establecemos de dónde proviene el Corán, ¿vale? O sea, vamos así: origen, Dios; libros, profetas, y vamos cogiendo los escalones de cada eslabón del proceso, básicamente. Entonces hoy, como hemos dicho, la semana pasada hemos hablado de las evidencias de la existencia de Dios. Hoy las evidencias sobre la veracidad del Corán. Porque como hemos dicho la semana pasada, solo hablemos de temas científicos y lógicos, ya que si estamos intentando demostrar la existencia de Dios, no puedes demostrar con el Corán la existencia de Dios, ya que la persona que estás hablando del segundo escalón, no le vas a hablar no le vas a utilizar el segundo escalón para demostrar el primer escalón. No, primero tienes que pasar por el primer escalón. ¿Cómo demostramos tal? Lo demostramos a través de hechos científicos que concordaban con el Corán, de hechos lógicos también y coherentes. Entonces hoy la veracidad sobre el Corán, que de hecho me he pasado hasta la 1:20 en Starbucks, que ya he dicho, me voy a parar porque demasiada prueba y prueba. Entonces las evidencias sobre la veracidad del Corán. Lo que queremos saber es, después de tantos siglos, ¿cómo puedes fiarte de que proviene un ser divino? Porque cualquier persona podría decir, vale, pero este libro que tú sigues y que tomas como estilo de vida o como guía en tu vida, ¿cómo sé yo que es veraz? ¿Cómo sé yo que no ha sido modificado? ¿Cómo sé yo que es algo digno de ser seguido? ¿Cómo sé yo que...? Y muchas preguntas las cuales la persona se puede preguntar cuando hablamos del Corán. Entonces, evidencias sobre la veracidad del Corán y cómo nos podemos fiar de que proviene de un ser divino. Y cómo vamos a demostrar tal. Como hemos dicho precedentemente, nos habla de la existencia de Dios, tal cual, eso ya ha sido establecido, lo hemos grabado para aquel que no estuvo. Luego también para un punto que el otro día me olvidé de decirlo, el cual le tendríamos que haber dicho el otro día, porque yo digo mucho Dios, pero a veces a lo mejor voy a decir Allah y otro va a decir, no, yo quiero saber sobre Dios, no sobre Allah. Nosotros los musulmanes le llamamos Allah, a Dios, y no es más que en otra lengua. O sea, la única diferencia es que sea en otra lengua. Allah es traducido todo, Allah, el Dios. No Dios, pero el Dios. Y Ilahun es cualquier ser adorado. Entonces, si pones el al delante, que de hecho es muy interesante que por causa de los años que estuvieron los musulmanes en España, vas a ver muchas ciudades, muchas calles, todo, que se llama Albacete, Alcorcón, todo eso provienen de la lengua árabe. Entonces, el en árabe es al, ¿vale? Entonces, cuando lo pones junto, el y ilah, Allah. Y Allah lo único que quiere decir es el Dios. Apaga la luz, hermano. Y así mismo lo llaman los cristianos y los judíos árabes también. Los cristianos judíos dicen, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allah. No hay, porque es Dios al fin y al cabo. ¿Para qué hemos sido creados? Es una pregunta que hoy vamos a contestar. Y primero, claro, yo estaba pensando, ¿cómo voy a hablar de...? O sea, vale, te puedo enseñar las evidencias que demuestran que el Corán es veraz, pero primero te tengo que explicar lo que nosotros, los musulmanes, seguimos, o un resumen de lo que nosotros consideramos lo que ha pasado, porque estamos aquí, porque estamos creados y qué es lo que hacemos. Entonces, yo sé que hay no musulmanes que van a mirar esto, inshallah, pero esto, yo hablando del Corán y enseñando el Corán y tal y cual, no es tan solo para dar un resumen de lo que nosotros primero
creemos y por qué adoramos a Allah y seguimos el Corán y tal. Entonces, primero saber que todo ser humano, ya sea musulmán o no musulmán, es un abd, es un siervo y está sometido a Dios. Hay dos tipos de sumisión o de adoración, la cual le llaman los ulama del Islam al-ibada al-shar'iyya o al-kawniyya. Al-kawniyya nadie se sale de ella. O sea, tú, aunque no seas musulmán, no puedes decir, pues yo me salgo de este país, yo me salgo de este universo. Tú estás obligado a estar aquí, no puedes hacer nada en contra de la potencia o del poder de Allah. Y la otra es la shar'iyya. Tú ya de por sí, por el hecho de que quieres, ya te sometes a Allah y sigues sus órdenes, etc. Entonces esta aliyah habla de eso, que todo lo que está en el cielo y la tierra, todos los que habitan en los cielos y en la tierra se presentarán sumisos en él ante el compasivo. Luego esto es la historia resumida de lo que pasó con Adán, o con Adán que le llaman. Entonces dice Allah, recuerda, oh Muhammad, cuando tu Señor dijo a los ángeles, voy a crear a un ser humano de barro. Allah le dijo a los ángeles que iba a crear un ser de barro. Y cuando lo haya plasmado y haya soplado en él el espíritu, haced una reverencia en obediencia a mí ante él. Obedeciendo a Allah, se sometieron a Adán. Todos los ángeles hicieron la reverencia, excepto Iblis, que es Shaitán, o lo que llaman Satanás, quien fue soberbio y se contó entre los incrédulos. De aquí muchos sabios dicen que es el primer acto o la primera vez que pasó la arrogancia. Iblis dijo, yo soy creador del fuego, ¿por qué me voy a prosternar a un ser creado del barro? Yo no me prosterno. Los ángeles creados de luz se prosternaron. Shaitán, el único creado de fuego, dijo, no me prosterno. Luego dijo Dios, Iblis, ¿qué te impide hacer una reverencia ante lo que creé con mis dos manos? ¿Te niegas a hacerlo por soberanía o porque te crees un ser superior? Dijo Iblis, yo soy superior a él. A mí me creaste de fuego mientras que a él le creaste de barro. Dijo Dios, sal de aquí, pues te maldigo. Sal del Jannah. O sea que Shaitán antes vivía con los ángeles. Y dijo, y esta maldición pesará sobre ti antes hasta el día del juicio. Esta maldición pesará sobre ti hasta el día del juicio. Dijo Iblis, Señor mío, permíteme vivir hasta el día de la resurrección. Esto se lo está pidiendo Satanás a Allah. Luego dijo Dios, te concedo la prórroga que me pides, o sea, el espacio de tiempo que quieres, hasta el día cuyo término está prefijado. Hasta el día que el término ya lo he fijado yo, o sea, va a pasar. Y luego dijo Iblis, juro por tu poder que los descarriaré a todos, que los desviaré todos. O sea, Iblis, Shaitán ahora está jurando por el poder de Allah que los va a desviar a todos. O sea, esa es la misión que Shaitán cogió y adheró a su vida, que esa más es su misión. Su misión es solo desviar a gente. Cuanta más gente pueda desviar, ahí es a lo que voy. Luego, Salam alaikum. Joya, apaga la luz, por favor. Luego dice, excepto a quienes de tus siervos hayas protegido. Le dice Shaitán, vale, excepto a los siervos, voy a desviar a todos, excepto a los siervos que tú hayas protegido a Allah. O sea, esto lo que está pasando aquí es un pacto entre Shaitán y Allah. Luego dijo Dios, la verdad es lo que he jurado y la verdad declaro. O sea, lo que he dicho es la verdad y esto es lo que va a pasar. Y luego dice, he de llenar el infierno contigo y todos los que te sigan. O sea, esto es lo que ha jurado Allah. Esto es un juramento entre Shaitán y Allah. Y también ten en mente, este es otro tema, otra ley. No, esto es al final de esa historia. Dice, diles, oh Muhammad, después de que haya pasado ese juramento,
Diles, oh Muhammad, yo no os pido ninguna remuneración a cambio de transmitiros el mensaje, ni soy de los que inventan mentiras. Allah le dice al profeta que les digas a la gente con los que hablas que no quieres dinero por este mensaje, que solo eres un mensajero. Luego dice, el Corán es un mensaje para toda la humanidad y dentro de poco tiempo veréis lo que en él se anuncia. Esto es el final de esa sura. Un punto, aparte de lo que está pasando en el juramento este de atrás, Allah sabe de anticipado que Shaitán iba, o sea, todo lo que ha pasado y Shaitán desobedeciendo y todo, Allah lo sabía ya. Por eso decimos que detrás de cada acto y orden que Allah da, hay una sabiduría y una lógica que tú no tienes por qué saberla. Hablando del tema del otro día, que adoras a Allah, sí, adoras a Allah sometido a Él. Y hay cosas y órdenes y acciones que tú debes hacer, pero no sabes la lógica detrás. Y no es un requisito. Si quieres preguntar. No sé. Que no queda interrumpir. No pasa nada. ¿Qué es barro? ¿Barro? Tierra. No. Sí, tierra con agua. Vale. Mezclado. Y no tienes tú por qué saber, y no es un requisito que tú sepas el porqué que sepas el porqué o la sabiduría detrás de esa orden. ¿Vale? ¿Estáis escuchando o no? Porque yo estoy escuchando. Vale, luego después de esa historia, de ese pacto, ¿vale? Ahora entiendes que lo que ha pasado es que Allah decidió de crear un ser de barro y le dijo a los ángeles de prosternarse, y Iblis no quiso prosternarse. Dijo, vale, pues tú, Shaitán, estás Mal'un, ¿cómo se llama? Mal'un. Exeo, pero también maldecido. Estás maldecido hasta el día del juicio. ¿Vale? Eso es lo que ha pasado. Y entonces, la misión de Shaitán es de desviar a la gente, la misión de Allah es de dar la opción a la gente para saber dónde van, y la misión del profeta, y etcétera, es de llevar a la gente a eso. Ahora, esto es lo que pasó después. ¿Qué pasó? Esto es súper... Cuando leí esto por primera vez fue como wow. Allah Azza wa Jal le propuso a los cielos y a la tierra y a las montañas revelarles el mensaje, pero se rehusaron a cargar con ello porque sintieron temor. Allah Azza wa Jal, Allah dice en el Corán, Inna aradna al-amana. Al-amana, Allah le dijo a los cielos, la tierra y las montañas que si querían que les revelara el mensaje a ellos. Las tierras, las montañas, los cielos y la tierra dijeron no. Esto es mucha responsabilidad. ¿Qué quiere decir revelar el mensaje? Quiere decir que te revelo este mensaje y te doy la opción. Si haces bien, vas al paraíso. Si haces mal, vas al infierno. O sea, tienes esa responsabilidad de seguir lo que Allah te está diciendo y de apartar de lo que te está diciendo de no hacer. O sea, es una responsabilidad que nosotros tenemos que es inmensa. Se lo dijo a los cielos, a la tierra y a las montañas y dijeron no porque tenían miedo. Luego, Allah Azza wa Jal se lo propuso al ser humano, a Adam, de llevar la carga. El ser humano fue injusto consigo mismo e ignorante de las consecuencias de asumir esa responsabilidad y lo cogió. O sea, a Adam se le propuso, dijo, vale, sí, así, si sigo las órdenes voy al Jannah y si no sigo voy al infierno. Vale, pues cojo la responsabilidad y voy a... O sea, te arriesgas a tener esa responsabilidad. Allah le dijo a las montañas, los cielos y la tierra y dijeron, no. Preferimos volver, preferimos no ser juzgados antes que llevar la carga de esta responsabilidad y que Allah me vaya a castigar o no castigar por yo seguir el mensaje o no. ¿No han entendido esta parte? Vale, este es otro punto que ha pasado. ¿No han entendido, Bakar? ¿Cuál? ¿El que no han entendido exactamente? O sea, Allah Azza wa Jal en simple español. Hermano, ven aquí. En simple español. Allah le dijo a los cielos, la tierra y las montañas. Les dijo cielo, tierras y montañas.
tengo una propuesta para vosotros. Os revelo este mensaje a vosotros la tierra de los cielos y las montañas. Os revelo este mensaje. Si seguís el mensaje bien, vais al paraíso, el cielo, la tierra y las montañas. Si no, vais al infierno. Os lo propongo, ¿queréis o no? El cielo, la tierra y las montañas dijeron no. Mucha responsabilidad. Preferimos no ya ni ser juzgados, ni tener la opción de entrar al paraíso, ni nada. Preferimos eso antes de cargar con esta responsabilidad de vale, tengo que seguir esto bien y no caer en lo que Allah me está diciendo de apartarme. Eso Allah se lo propuso a los cielos, la tierra y las montañas. Las montañas dijeron por miedo, no, preferimos no tener la opción ya de entrar al paraíso. Luego Allah Azza wa Jalla se lo propuso al ser humano, a Adán. Y Adán dijo, vale, me cojo la responsabilidad. Es como si Allah te propone una... Sí, pero lo que no entiendo es que la montaña esto tiene conciencia. Ah, esa es otra cosa. Si Allah te dice que Él le ha hablado con las montañas y le ha dicho, te propongo, todo lo que Allah ha creado, si Allah quiere, Allah es el Todopoderoso, si quiere le da la capacidad de hablar a las montañas. De hecho, el día del juicio, las montañas, ¿cómo se dice en español? Las montañas hablarán de sí mismas, todo lo que ha pasado. Entonces Allah, tú ten en mente que Allah, no preguntes, eso es lo que hacemos mucho los seres humanos, cuando Allah te dice algo, tú dices, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo ha pasado? Si Allah te dice, y dice a esa montaña, Allah dice en el Corán, يَوْمَ تَشْهَدُ جُلُودُهُمْ, el día del juicio, las pieles hablarán por ti. Tú vas a decir, siendo juzgado, no, yo ese día no estaba ahí. Y tus pies van a decir, no, sí estaba, un mentiroso. Ese día dirás tú, yo no dije eso. Tu lengua misma va a decir, sí que dijo eso. Tú dirás, no, yo ese día no escuché eso. Tus orejas el día del juicio dirán, sí, tú hiciste eso. Tus ojos, todo tu cuerpo va a decir lo que has hecho o lo que no has hecho. O sea, Allah es todopoderoso. Si quiere darle la capacidad a tus miembros, a la tierra, a los cielos, de poder hablar, va a pasar así. Entonces, el otro tema lo has entendido, ¿no? Sí, entonces Adán no cogía la responsabilidad. Cogió la responsabilidad. Tenemos estos... Vale, pues este es un tema que ha pasado también. Luego otro tema que aquí nos explica básicamente qué hacemos en esta tierra. Dijo, oh Adán, habita con tu esposa el paraíso. Después de que lo creara, habita con tu esposa el paraíso y comed de su abundancia cuanto deseéis, pero no os acerquéis a este árbol, porque si lo hacéis, os convertiréis ambos en transgresores. Aquí ya ha empezado la responsabilidad. Allah te está diciendo, vive aquí, pero no hagas tal. Adán dice, vale. Pero el demonio, aquí también Shaitán ha empezado su misión. Pero el demonio los hizo caer en la desobediencia, apartándolos de la situación agradable en la que se encontraban, y les dije, descended, quieren decir aquí abajo tierra, seréis enemigos unos de otros, y en la tierra encontraréis una morada y deleite temporal. Keyword. Un deleite temporal aquí en la tierra. ¿Vale? En resumido, Allah crea a Adán y Eva, les dice, estad aquí, pero no hagáis esto. Luego el demonio empieza con su misión, es successful, llega a poder hacer eso de desviarle o descarriarles, como ponía antes, descarriar a Adán y hacerle comer de ese árbol. Y luego Allah dice, vale, pues como castigo bajáis al planeta Tierra temporalmente. Luego le dice, pero le fueron inspiradas a Adán unas palabras de su Señor para que pudiera expresar su arrepentimiento. Y Dios aceptó su arrepentimiento porque Él es el indulgente y el misericordioso. Allah le dio la oportunidad a Adán de arrepentirse y se arrepintió. Y entonces los ulama del Islam dicen que el hecho de que... Porque claro, hay gente que dice, vale, pero si se arrepintió, entonces ¿por qué sigue siendo castigado y en el Jannah? ¿O por qué sigue siendo castigado en la tierra? Otra vez, Allah Azza wa Jal, detrás de sus acciones hay sabiduría y hay un porqué. Y dicen los ulama que es algo mejor. El hecho de después del arrepentimiento de bajar al planeta Tierra temporalmente es algo
que demuestra que es mejor porque es después de su arrepentimiento. Y además demuestra que su arrepentimiento lo aceptó, Allah aceptó su arrepentimiento a Adán. Luego dice, dije, descended todos de él, cuando os llegue de mí una guía, quienes lo sigan no habrán de sentir temor ni tristeza. Pero quienes no crean y desmientan, mis signos serán los habitantes del fuego, donde morarán eternamente. Luego, ¿qué pasa aquí? Allah les dice, vale, estad en Ad-Dunya, en esta tierra, temporalmente. Si os viene una guía de mí, seguidla. Si no la seguís, vais al infierno. Si la seguís, vais al paraíso. Punto aparte, las guías, ¿cómo llegan? Las guías llegan a través de los profetas. A través de los profetas, Allah ha creado a un ángel específico para conveir, o para, no sé si se dice conveir en español, para traer esos mensajes al planeta Tierra, el cual era Jibril o Gabriel, encontrado en otros libros divinos también, y Jibril es el que estaba en contacto con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y algunos pocos profetas, Allah azza wa jalla le habló a ellos directamente, como Musa, Moisés, por ejemplo, wa kallama Allah Musa takliman, como dice en el Corán. Eso punto aparte. Y luego, finalmente, que es la pregunta que nos estamos preguntando al principio, ¿para qué hemos sido creados? ¿Para qué ha sido creado el ser humano? Allah dice en el Corán, no he creado al jinn, a los jinn, que esto es otro tema también, los genios, es otra creación. Allah ha creado de entre sus creaciones muchas creaciones. Los genios es lo que mucha gente traduce como los fantasmas o criaturas que han sido creadas de fuego y tienen otras capacidades y otras calidades que los seres humanos, pero viven con nosotros, y una de las características es que no los vemos. Entonces Allah ha creado los jinn y ha creado los seres humanos, sino para que me adoren. O sea, Allah no ha creado los jinn y los seres humanos excepto para que le adoren. Esta es la pregunta que estábamos buscando al principio. Entonces, si lo resumimos todo, Allah, antes de hablar de las evidencias del Corán, porque el título es de la evidencia del Corán, pues llevo ya 25 minutos con esto. Para resumirlo, Allah crea a Adán. Antes de Adán había ángeles, había Satanás. Allah crea a Adán, le dice a Adán, vale, vive aquí, pero no hagas tal, después de que le haya propuesto la responsabilidad. Dice, vale, vive en tal jardín, el demonio lo desvía, pero obviamente él con su propia responsabilidad cae en el pecado, pide perdón y es aceptado, pero aún así Allah azza wa jalla le hace descender en el dunya, en la tierra temporalmente, y le avisa que le vendrán guías a él y a su descendencia, que somos nosotros seres humanos. Le avisa que le vendrán guías. Quien siga esas guías, esos libros divinos, el Torah, el Injil, la Biblia, el Corán, todos los libros que han sido descendidos, los 10 mandamientos y los otros profetas, quien la siga irá al paraíso, quien no irá al infierno. Muy fácil, ¿vale? Eso es lo que nosotros los musulmanes creemos en ello. Ahora, las evidencias sobre la veracidad del Corán. Obviamente para enseñar la veracidad del Corán, lo mismo, vamos a utilizar temas científicos y temas lógicos. Argumentos científicos y argumentos lógicos. Iba a poner otro punto, argumentos milagrosos, pero he pasado hasta Starbucks hasta la 1:20, preparando la presentación, no he tenido tiempo. Así que me he quedado en científicos y lógicos. Y luego, inshallah, a lo mejor, si en la próxima clase nos da tiempo, pondré los milagrosos. Pero igualmente estos mismos pueden ser considerados también como milagrosos, los que vamos a ver ahora. Entonces empezamos con los científicos. Evidencias científicas. Primero, como hablamos la semana pasada, lo del Big Bang. El Big Bang, lo cual es la postulación denominada teoría del Big Bang. La gran explosión es aceptada por mayoría de los científicos, que en resumen es que que los científicos han encontrado en el siglo XXI que hubo una explosión y que de ahí, obviamente eso es la teoría, de que de ahí se creó el universo y la gente y todo lo que vive en el universo. Así es como sucedió el Big Bang. La ciencia en general acepta la teoría del Big Bang. Ese momento, hace unos 13.800 millones de años, en el que la gran explosión lanzó en todas las direcciones toda materia,
que hay y puso a andar el tiempo en un universo que continúa expandiéndose. Estos son dos puntos, creación a partir de una explosión y continúa de expandirse. Estos son dos hechos los cuales la ciencia del siglo XXI ha encontrado. Y esto, como leímos la semana pasada también, tiene un 100% de consensus o consenso entre los científicos de nuestros años. Aparte de esto hay otras teorías de la creación del universo y tal, pero estas son las cuales la mayoría de los científicos creen en ella. ¿Vale? Y aquí tenemos, después de, ha sido revelado, el Corán ha sido revelado hace 14 siglos. Esto estamos hablando en este último siglo que ha sido demostrado a través de la ciencia. Allah dice en el Corán: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. ¿Acaso los que se niegan a creer no reparan en que los cielos y la tierra formaban una masa homogénea, era una masa junta, y la disgregué, queriendo decir la rompí, explotó, ya sea como que lo quieras decir, y que creé del agua a todo ser vivo? ¿Es que aún después de esto no van a creer? ¿Vale? O sea, esto es la teoría del Big Bang demostrado en el Corán. Una cosa, si queréis preguntar preguntas, debatir cualquier cosa, lo que sea, así es como aprendes más a través de pero esto, pero lo otro, como lo que has preguntado tú. Ah, sí, a veces estoy mirando algunas palabras que no conozco. Ni interrumpís ni nada. Eso es así es como se aprende, preguntando preguntas. Hay un dicho, en árabe dicen La yata'allam mustahin wa la mutakabbir. No aprenden dos tipos de personas, el arrogante y el que tiene vergüenza en preguntar. Vale, esta es la teoría del Big Bang. Hemos dicho que era una explosión y luego que sigue expandiéndose. Luego en otra ley Allah en el Corán dice, hace 14 siglos, yo soy quien construye el universo con mi poder creador y soy yo quien lo expande continuamente. Musi'un, del verbo ausa en árabe, o algo wasi'a. Cuando dices algo es wasi'a, es algo ancho. O si digo ana usi'tuhu, lo he expandido. Entonces dice nahnu la musi'un, somos los que lo expandemos. Entonces esto es un primer argumento con la cual la ciencia ha encontrado hace poco. También tened en mente cuando leemos esto que hace 14 siglos un hombre en el medio del desierto, el cual era el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el cual no sabía ni leer ni escribir, está recitando esto a su pueblo, Quraysh, a los árabes. O sea que es demasiado exacto para que tú me digas que ahora la ciencia moderna está encontrando estos hechos científicos. Luego, una segunda teoría, la cual le llaman el Big Crunch, que quieren decir como la implosión, la gran implosión, también conocida como gran colapso o directamente mediante el término inglés Big Crunch. Es una de las teorías cosmológicas que se barajan en el siglo XVII, creo que era esto. 21. Siglo XXI, sobre el destino final del universo. La teoría de la gran implosión propone el universo cerrado. O sea, queriendo decir, la teoría de esto es que básicamente tal como se está expandiendo por culpa de la explosión, por culpa de la explosión de lo que hablamos el otro día del helio y el carbono y esas tres materias, tal como ha explotado, así mismo se va a enrollar todo junto, ponerse otra vez junto, creando el fin del universo. Esto es la teoría que dicen los científicos del siglo XXI. Los hombres romanos en el cole que no estaban muy atentos. Luego dice, el cielo, Allah en el Corán dice, el cielo ese día será enrollado como un pergamino, el cual es el papel este de papel que lo enrollas, que tenían antes para enviar cartas y tal. Así como inicié la primera creación, la repetiré. Esta es una promesa que he de cumplir. Entonces Allah está, obviamente no es solo una ley donde Allah dice que el universo se va a acabar, pero aquí es interesante que Allah haya dicho que lo va a enrollar como un papel
un pergamino, cuando los científicos también están diciendo que se va a poner todo junto, formando otra vez una masa homogénea como era antes. Ese es otro caso, otro hecho científico. Luego también la confluencia de aguas. Esta confluencia en hidrología, que de hecho todo esto lo he buscado, ¿cuándo fue la hidrología? Que creo que era el siglo XVII, por eso he dicho el siglo XVII. Pero básicamente, otra vez, la ciencia moderna, lo que está encontrando todo esto. Y en hidrología, una confluencia fluvial o simplemente confluencia es la reunión en uno de los dos o más cursos de agua. ¿Vale? Y aquí lo más importante que dice aquí en el siglo XXI. Por lo general, las confluencias entre dos o más ríos suelen ser asimétricas, es decir, diferentes, cada uno se queda en su estado, que es básicamente lo que, eso tú lo has visto muchas veces, ¿no? El mar dividido. Sí, o sea, que han encontrado básicamente que, pues, o sea, tú si piensas, lo más normal es que si pones dos tipos de agua en un sitio, es que se mezclen, ¿vale? Que es lo normal. Pues han encontrado que en el medio del océano y entre ríos también, cuando se encuentran dos aguas de dos mares diferentes, o una es dulce, la otra es salada, o una es fría, la otra es más caliente, no se cruzan. Se queda en medio una barrera que no les deja cruzarse. Luego otra vez Allah Azza wa Jal dice en el Corán, hace 14 siglos, ha hecho que las dos grandes masas del agua se encuentren, pero dispuso entre ambas una barrera que no transgreden. ¿Vale? Este es otro hecho científico. Luego otro hecho científico también es la embriología en el Corán, la cual es conocida, que ha sido encontrada hace poco también en la ciencia moderna. Todos estos hechos en la ciencia moderna. Allah en el Corán dice una ley ya muy larga, en diferentes partes del Corán, habla de la embriología y cómo se forma el ser humano dentro de la barriga de la madre. ¿Vale? No lo voy a leer todo, pero lo más importante es aquí, donde Allah Azza wa Jal, que aquí me encuentro otra vez el problema de las traducciones, porque es difícil enseñar tal con la traducción, pero bueno, dice Allah Azza wa Jal, oh gente, si tenéis dudas de que tengo el poder para resucitaros, sabed que he creado a Adán de barro, luego a toda su descendencia de un óvulo fecundado, que luego se transforma en un embrión, luego en una masa de tejidos, algunos ya formados y otros por formarse. Ello es una evidencia de mi poder sabiduría. Esto es el resto de la aleya. Y lo que quiero focalizarme en ello es aquí, o enfatizar en ello, es la alaqa. Allah Azza wa Jalla ha utilizado una palabra que es la alaqa. La alaqa, si lo traduces en cualquier diccionario, verás que te dice o una sanguijuela, o te dice un coágulo de sangre. Un coágulo de sangre que es, que ahora lo veremos igualmente, pero cuando se coagula la sangre básicamente, que es como gelatina. Y si te fijas en un embrión de 24 o 25 días, esto es a lo que se parece. Y una sanguijuela, que es lo que de hecho chupa sangre, también se parece a ello, que esto es lo que Allah Azza wa Jal ha nombrado como alaqa, que en árabe es la alaqa, y que de hecho es muy interesante porque las tres letras en el árabe alaqa se refieren a algo que se pega, como por ejemplo dice ser alaqa, el coche que esto pasa mucho en Mauritania con la arena, se queda pegada en la arena y no tira. Dicen ser alaqa, que hasta ahora lo dicen. Y esto es un embrión de 23-26 días y esto es una sanguijuela. ¿Vale? O sea que esto para enseñar básicamente cómo de específico, cosas que la embriología ha encontrado hace poco, cómo de específico estás diciendo que se parece a una sanguijuela entre 23 y... O sea, diciéndomelo exacto cuando pasa, ¿sabes lo que te quiero decir? Demasiado, y esto no sé si se ve bien, pero es básicamente un coágulo de sangre.
O sea que un coágulo de sangre, o ya digas una sanguijuela o un coágulo de sangre, a los dos se parece básicamente. O sea, esto es otro hecho científico. Otro hecho científico también es el origen del hierro. Este es fuerte. Porque el origen del hierro, hay muchas búsquedas. Me he pasado media hora intentando buscar esto en español, pero no lo encuentro. Y básicamente esto no tiene ningún tipo de referencia islámica. Estos son arqueólogos que buscan en el siglo XXI el origen del hierro. Y básicamente lo he traducido, la parte más importante. Dice, durante décadas los arqueólogos han debatido los orígenes de varias pequeñas cuentas de hierro excavadas de antiguas tumbas egipcias. ¿Vale? Y luego dice, las cuentas de hierro contienen níquel, un elemento que a menudo se encuentra en altos niveles en las rocas extraterrestres, o sea, en el espacio. Ahora los científicos han declarado que el misterio está resuelto. Un nuevo estudio publicado en Meteorics y Planetary Science revela que el hierro de Almerios, una de las cuentas de Jersey, que es una ciudad egipcia en el tiempo de los faraones, provino del espacio exterior. O sea, han encontrado que al menos una pieza están seguros que proviene del espacio exterior. Allah Azza wa Jal dice en el Corán: envié a mis mensajeros con las pruebas evidentes e hice descender con ellos el libro y la balanza de la justicia para que la gente establezca la equidad. Hice descender el hierro en el que hay gran poder y beneficio para la gente, para que Dios distinga a quienes se esfuercen sinceramente por su causa, y de sus mensajeros Dios es fortísimo, poderoso. O sea, Allah Azza wa Jal claramente dice en el Corán: وَأَنزَلْنَا مَعَهُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ. Y hemos descendido del hierro. Y ahora los científicos no sabían de dónde provenía el hierro. Han dicho, pues el hierro proviene de meteoritos que han descendido a la Tierra. Otro hecho científico. Luego la formación de la lluvia también, que esto lo aprenden en naturales, en el cole, cómo se forma la lluvia, y lo explican súper orgullosos de la ciencia moderna y cómo hemos encontrado cómo se forman las lluvias y las nubes. Dice Allah Azza wa Jalla: ¿acaso no reparas que Dios impulsa las nubes lentamente, luego las agrupa y después ves caer la lluvia? Esto lo lees ahora y dices, vale, sencillo. Pero pon esto en el contexto de que un hombre, el cual subía a las montañas hace 14 siglos, que no sabe ni leer ni escribir, te está diciendo una cosa tan exacta, al cual un ojo descubierto no puedes sentar. Hasta si te sentaras todo un día a mirar cómo se ven las nubes, no podrías saber qué es lo que pasa exactamente para que caiga la lluvia. Y esto es lo que explican, lo que le llaman ahora la precipitación. El viento arrastra las nubes hacia los continentes donde vivimos nosotros. Debido a cambios de presión y temperatura, las nubes dejan caer el agua, o al juntarse las gotas de agua van formando nubes cada vez más grandes y pesadas. Y esto es como se lo explican a los niños. Y bueno, si miras el caso en las naturales, es así como lo explican. Sube el vapor y se va juntando, y cuando se pone junto con más gotas de vapor, la nube no puede mantener tanto peso y cae el agua. También los sensores de dolor. Fue descubierto recientemente que la piel del ser humano tiene sensores de dolor. Antes discutían si provenía del cerebro, si provenía de la espina dorsal. Y recientemente han dicho, no, pues en la piel también hay sensores en todo el cuerpo que causan el dolor. Y bueno, esto es una explicación, cómo reacciona el sistema nervioso ante un pinchazo. El cuerpo humano cuenta con millones de sensores diseminados por el cuerpo que transportan esa información hasta la médula espinal. Cuando los sensores reaccionan
ante un estímulo, un pellizco, ácido, aumento de temperatura, se abren estos sensores y entran en la célula partículas cargadas positivamente. O sea, esto es lo que han descubierto ahora. Allah en el Corán insinuó tal hace 14 siglos diciendo que a quienes nieguen la revelación los arrojaré al fuego, cada vez que se les queme la piel se la cambiaré por otra nueva para que continúen sufriendo el castigo. Cuando se les queme la piel pondremos una nueva, porque sabemos que en la piel es donde van a sentir el dolor. O sea, comparado con el encuentro científico o la búsqueda científica, esto otra vez demasiado exacto para un hombre en medio del desierto hace 14 siglos. Luego la formación de las olas también. Hace poco, que esto de hecho es la NASA, han encontrado que no hay solo olas encima del mar, pero también dentro del mar hay olas. Y esto es la traducción de lo que acaba de pasar. Y no lo voy a leer otra vez, pero lo más importante, no lo voy a leer todo, pero lo más importante es que la NASA ha encontrado que hay grandes olas que se propagan por debajo de la superficie del agua, dentro de las profundidades del mar. ¿Vale? Luego Allah Azza wa Jalla dice en el Corán: el estado de los que se negaron a creer es como tinieblas en un mar profundo. Es como tinieblas en un mar profundo cubierto de olas. Ese mar está cubierto de olas. Y luego por encima dice, en un mar profundo cubierto de olas, unas sobre otras. O sea, Allah te está diciendo, aquí Allah está hablando de los que se niegan. O sea, te está dando un ejemplo de cómo de perdidos están. Te dicen que ellos es como si estuvieras en un mar donde hay olas, luego encima de ese mar niebla. Y luego dice, de tan negro que es, si sacaras tu mano, apenas podrías distinguirla. O sea, el mar es tan negro, tú estando, hay olas sobre tinieblas, y tú miraras tu mano no la podrías ver. Eso es un ejemplo de cómo la gente está perdida, básicamente, aquellos que no siguen el Corán. Pero otra vez es muy específico y muy interesante que Allah Azza wa Jal te dice olas sobre olas. Cualquier persona que no entendiera, que no supiera la búsqueda o el estudio de la NASA, diría, ¿cómo olas sobre olas? Las olas están por encima solo. ¿Cómo pueden ser olas encima de otras olas? Pero por ejemplo, estando en la misma playa, un niño puede coger, hacer así, y ya notas el movimiento del agua. O sea, no tienes por qué tener un estudio científico. Claro. O sea, una misma ballena, imagínate que son muy grandes, sus aletas son muy grandes, y cuando se puede mover, esas aletas hacen unas olas increíbles. Pero por eso mismo. ¿Y qué quieres decir con eso? Pues que hasta un niño de primaria de hace tiempo podría haber sabido que hay olas encima de olas. O sea, tú estás diciendo que esto, o sea, tú decir el hecho de que Allah te diga que en un mar profundo cubierto de olas, otras encima de otras, un árabe en el medio del desierto, que obviamente no hay mares profundos, pudiera saber eso. ¿Estás diciendo o qué? Ha pasado tiempo, ¿sabes? Podría haberse movido del desierto, han pasado siglos, y eso podría haber cambiado. Pero sí que se puede. O sea, que lo pudiera haber sabido el profeta Hay Muhammad. oasis, etc. Vale. Bueno, pues esto es otro hecho científico. Evidencias lógicas ahora. Pasamos a las evidencias lógicas. La sumisión de Quraysh al escuchar el Corán, que de hecho estamos hablando el otro día en Plaza Santa Caterina. Esto no me ha dado ni tiempo a traducirlo. Básicamente lo que pasó aquí es que cuando el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam fue proclamado profeta, Quraysh se pusieron de acuerdo para llevar a aquel que conoce más sobre magia negra, y sobre básicamente el tarot y todas estas cosas que hace. ¿Qué es el Quraysh? ¿Él? ¿Qué es el Quraysh exactamente? Quraysh es la tribu del profeta Muhammad, la tribu que vivía en Mecca en el tiempo donde el profeta Muhammad se proclamó profeta.
Y entonces los Quraysh, los cuales eran conocidos por la adoración de estatuas. Ahí en Mecca estaba en ese tiempo lleno de estatuas la estatua del sol, la estatua de la velocidad, la estatua de la suerte, y eso era lo que la gente creía en ello. Entonces cuando vino el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y dijo solo hay un Dios digno de ser adorado, lo cogieron como un insulto. ¿Cómo que hay un Dios digno de ser adorado? O sea, todas estas estatuas no tenemos o sea, no lo estás como que le estás faltando de respeto o que no crees en ellas. Y ese era el contexto de Quraysh. Entonces lo que pasó es que esos Quraysh se pusieron de acuerdo y dijeron, a ver, esto que está recitando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo que vamos a hacer, vamos a buscar al que conozca más sobre sihr, magia negra, el que conozca más sobre poesía, porque en ese tiempo la poesía era tipo, los poetas eran aquellos que eran tipo los que tienen un doctorado en nuestros años, ¿vale? Son los más respetados, los que son más elocuentes, los que caminan con más orgullo, y eran aquellos a los cuales los reyes invitaban a sus casas para que les leyeran poetas a ellos. ¿Vale? Entonces dijeron, vale, pues cogemos al que conozca más de magia negra y al que conozca más de poesía, y que فليأتي هذا الرجل, y vamos a ese hombre, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquel que فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا. O sea, está diciendo aquel que nos ha traicionado y se ha ido de nuestro grupo, y básicamente no sigue lo que nosotros seguimos y lo que nuestros padres han seguido, que es el hecho de adorar estatuas, ¿vale? Luego fue Utba ibn Rabi'a, lo cogieron a él y dijeron, tú que conoces de magia negra, que conoces de poesía y todo, ves a ver al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y habla con él, ¿vale? Habla con él a ver qué está diciendo tal cual. Y porque claro, piensa que Quraysh eran arrogantes, ¿no? O sea, se está diciendo esto no tiene... Cuando tú estás seguro de lo que tienes, de que la adoración de estatuas es lo que tienes que seguir, pero viene alguien, quieres enseñar que sea lo que sea, yo tengo mi verdad, o sea, no quiero escucharlo, pero aún así Quraysh querían saber, a ver, qué dice, qué es lo que... Eso enseña que obviamente la adoración de estatuas no es algo que creían y tenían evidencias por tal, solo que era lo que dejaron la herencia de sus padres. Entonces enviaron a Utba ibn Rabi'a, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habló con él durante rato, ¿vale? كلمه كلاما طويلا, y luego se levantó Utba y le dijo el profeta, فرغت يا أبا الوليد, le dice, ¿te vas? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dijo a Utba, ¿te vas? Dijo, sí, me voy. Y dijo, vale. Le dijo Utba, dijo, na'am. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le empezó a hacer ruqya, le empezó a leer el Corán. حاميم تنزيل الكتاب من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا, y le leyó el principio de Surat Fussilat. Cuando llegó a una ley que dice فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود, dice, y hay una ley en el Corán que dice que si se apartan o si se niegan, básicamente los vamos a castigar como castigamos a Ad y a Thamud, que son dos pueblos conocidos del profeta Hud y del profeta Nuh, el cual la historia también es muy larga. Pero básicamente a la que dijo, si se niegan, los vamos a castigar, lo que hizo Utba, le cogió la boca al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijo, vale, bueno, ya está, no digas nada más. Y de ahí se fue, y cuando llegó a Quraysh, al resto de Quraysh, la gente Uzama Quraysh, les dijo, no está, le pidió por Allah, te pido, deja de recitar. ثم قام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد. Y luego dijeron, vale, ha venido Abu el-Walid, ha venido Utba.
Y luego le dijo, وَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُمْ عُتْبَةٌ. Y de aquello lo que les dijo Utba, dijo, يَا مَعْشَرْ قُرَيْشْ أَطِيعُونِي وَجَعَلُوهَا. Le dijo a Quraysh, oh Quraysh, obedecedme. O sea, fue a ellos y les dijo, os digo una cosa. Dejad a este hombre, وَخَلُّوا بَيْنَ هَذَا الرَّجُلِ وَبَيْنَ مَا هُوَ فِيهِ وَاعْتَزِلُوهُ. Dejadlo tranquilo. فَوَاللَّهِ لَيَكُنَنَّ لِقَوْلِهِ الَّذِي سَمِعْتُ نَبَأً. Porque te lo juro, lo que ha dicho probablemente va a ser verdad. De la elocuencia, de la manera que lo ha dicho, etcétera, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué estoy mencionando esto también? Porque Arab Quraysh, los árabes de Quraysh, el Corán era en su propia lengua. Y el Corán, de la manera que fue revelado, era la más alta calidad de elocuencia que existe en la lengua árabe. Y Quraysh aún así sabiendo, o Quraysh aún así diciendo, no, esto no es verdad, tal, cual, aún así no podían decir, o sea, no miraban el Corán y decían, ¿esto qué es? Vaya. O sea, no, es, la manera que ha estado escrito en árabe no puedes decir, ¿pero esto qué es? ¿Quién ha escrito esto? O sea, no podían ni decir que lo has escrito tú, Muhammad. Lo has traído de la montaña. Esta primera, el primer hecho histórico. Cuando tú miras a Quraysh, la historia de Quraysh, aún así, un hecho que no he podido escribir porque tardaba mucho, Abu Jahl, ¿has escuchado Abu Jahl, no? Abu Jahl al-Akhnas y otro de los Quraysh, los más mentirosos y traidores y peor tipo de gente en Quraysh, iban por la noche a la ventana del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a escuchar hasta el Fajr, toda la noche hasta el Fajr, hasta que salía el sol. Y se sentaban ahí y escuchaban. Fueron una noche. Esa noche se dijeron el uno al otro, no volváis otra vez, que si no nos va a pillar. Al día siguiente se encontraron los tres otra vez, como que, ¿qué haces aquí? No dijimos que no ibas a venir. Dijo, sí, pero vale, pues se sentaron otra vez una segunda noche. Y pasó otra vez, se dijeron, no volvamos aquí. La tercera noche volvieron otra vez todos. O sea, imagínate una persona que dice, no, esto es un mentiroso, esto que ha traído es mentira, tal, cual. Entonces, ¿para qué interesarte? ¿Para qué ir? Y la tercera noche se juraron el uno al otro, no, ahora vamos a jurarlo ya, que no volvemos aquí. O sea, esto históricamente, básicamente es una prueba lógica de que o sea, esta revelación es algo divino y que no lo puede escribir un ser humano. Tal libro y tantas evidencias y tantas exactitudes en el Corán. Luego nadie desde que fue el Corán revelado ha sido capaz de redactar un libro similar. Obviamente esto es más para los árabes y aún así si lo intentaras en español tampoco podrías. Pero en el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah dijo, diles, si los seres humanos y los jinn se unieran para redactar un texto similar al Corán, no podrían lograrlo aunque se ayudaran mutuamente. Esto es lo que Allah les dijo primero. Vale, si decís que esto no es de Allah, que lo ha escrito él, pues escribir uno igual. Les dijo el profeta Muhammad, les dijo Allah Azza wa Jal. Luego les dijo 10 solo, vale, si no podéis uno entero, Allah dijo, diles si es verdad que un ser humano puede escribir algo tan maravilloso, escribid vosotros 10 suras inventadas como esta y presentadlas y convocad, o sea, llamad a quienes podáis para que os auxilien en vez de Dios si es que decís la verdad. O sea, Allah les está básicamente vacilando, ¿vale? Si decís que esto viene de un ser humano, juntaros todos los que queráis y escribid un Corán. Les dijo, no, un Corán entero no podéis. Vale, 10 suras solo. Escribid 10 suras. Luego no pudieron y luego dijo, vale, pues una solo. Si dudáis de lo que he revelado a mi siervo, traed un capítulo del Corán similar y recurrid para ello a quienes tomáis por socorredores como ayudantes en lugar de Dios. Si es verdad si es verdad lo que afirmáis.
O sea, de que el Corán no es verdad y tal y cual. Si es verdad eso que decís, pues poneros todos juntos y hacedlo. Vale, y este reto para Quraysh, o sea, la gente del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sigue presente hasta el día, hasta la fin del mundo, y nadie ha podido crear nada similar, ni cercano a ello, y si fuera un texto de un ser humano, hubieran podido los más elocuentes de este mundo crear algo similar. O sea, nadie ha podido hasta hoy en día crear algo similar al Corán, ya sea, o sea, en muchos aspectos, ya sea en la estructura rítmica en árabe, ya sea en las exactitudes, ya sea en los descubrimientos científicos y las insinuaciones de lo que va a pasar en el futuro, etcétera, etcétera. Luego, también otro punto lógico es que el Corán ha sido preservado desde su revelación. Desde hace 14 siglos nosotros tenemos exactamente la misma edición del Corán. No tenemos 99 que si King James o que si... Sin hablar de otras religiones, pero como ha pasado con muchas otras religiones, donde hay edición y edición y edición y edición y edición del Corán. Nosotros lo que tenemos son traducciones. El libro o sea, la traducción del Corán no se considera el Corán. Una prueba de ello es que el ulama, cuando hablan de la prohibición de entrar con el Corán en el lavabo, hablan del Corán, el Mushaf. No hablan de la traducción. La traducción no se le da la misma importancia que el Mushaf. Porque el Mushaf es Kalamullah, es lo que Allah ha dicho. La traducción es el esfuerzo de un ser humano, el cual conoce el árabe y conoce otra lengua, que ha hecho para intentar interpretar lo que Allah ha dicho. Eso es lo que es una traducción. ¿Vale? Entonces, esto es tan simple como básicamente lo que está recitando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasta el día de hoy. Si lo recita alguien en China, como si lo recita en Senegal, como si lo recita en el este, en Somalia, todos estamos recitando lo mismo. Y cualquier mezquita que entraras y leyeras un capítulo del Corán con un error, solo sea una vocal, siempre va a haber alguien detrás tuyo que te va a corregir. De hecho, bueno, no voy a entrar en eso porque vamos a tardar mucho, entonces no vamos a salir del tema. Pero bueno, esto es muy fácil de demostrar. Y las competiciones, si vas en YouTube y ves las competiciones de Corán y todo el mundo recitando exactamente la misma revelación que se fue revelada al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luego también, este es otro que no me ha dado tiempo de traducirlo, dice: أن البشر مهما أوتوا من العلم والفهم وقوة الإدراك فلا بد أن يقع منهم الخطأ. Dice que si el ser humano, ya sea lo que sea que le des de poder o la habilidad que tenga, el ser humano siempre hará errores. El ser humano siempre hará errores en cualquier cosa. No es perfecto, un ser humano no es perfecto. Puede caer en un error en cualquier momento, ya sea intelectualmente, ya sea con sus habilidades. Y lo que Allah Azza wa Jal también ha dado como reto al ser humano, dice: ¿acaso no reflexionan en el Corán y sus significados? Si no procediera de Dios, encontrarían en él numerosas contradicciones. Ha habido mucha gente que ha intentado buscar contradicciones en el Corán, no puedes encontrar contradicciones en el Corán. Es imposible encontrar contradicciones en el Corán. Y cada vez que alguien ha traído o alguien ha intentado traducir el Corán, hay mucha gente que ha aprendido árabe para traducir el Corán y encontrar contradicciones y se han acabado convirtiendo al Islam. De encontrarte sin ya ni fuerzas de encontrar un error en él. Ese es otro tema lógico. Y los últimos, ya llegamos a lo último. Allah riñendo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el Corán. Hay mucha gente que dice: el Corán lo escribió el profeta Muhammad, o ha sido escrito por sus compañeros, o sea lo que sea. Allah en el Corán, en diferentes aleyas, riñe o... ¿Qué significa? Reñir, o sea, le dice al profeta Muhammad, como le dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ¿por qué haces esto? ¿Por qué tal? ¿Por qué no hagas esto? No hagas lo otro. O sea, Allah Azza wa Jal dándole
órdenes y diciéndole que no haga tal o que no haga cual en el Corán. O sea, eso enseña que si él fuera el que escribe ese mismo libro, ¿cómo va a escribir en su propio libro cosas que no quisiera que la gente supiera sobre él? Como pasó aquí con, donde Allah Azza wa Jalla le dice: recuerda, oh Muhammad, cuando dijiste a Zayd ibn Haritha, a quien Dios había agradecido con el Islam, y tú habías favorecido liberándolo de la esclavitud, conserva a tu esposa y teme a Dios. El profeta sallallahu alaihi wasallam había divorciado a una mujer. Allah le dijo: teme a Dios. Que eso en árabe, si le dices a alguien taqillah, es casi, hay gente que lo toma como un insulto casi. Como que no temo a Dios. Dice taqillah, teme a Dios. Queriendo decir como que no estás temiendo a Dios por lo que has hecho. O sea, es una manera de hablar a alguien para reñirle, para decirle lo que has hecho no está bien, no lo hagas. Esto es una prueba, una evidencia lógica de que si él fuera su propio, el que ha escrito el libro él mismo, no podrías, o sea, porque ¿para qué se va a reñir a él mismo en su propio libro? Luego en otra ley también dice, Allah le dice al profeta: oh profeta, ¿por qué te prohíbes a ti mismo lo que Dios te ha hecho lícito, pretendiendo con ello complacer a tus esposas? O sea, son cosas que no... Otra vez, si tú fueras el escritor de tu libro, el autor de tu libro, no escribirías este tipo de cosas. Luego también Muhammad en el Corán solo está mencionado 4 veces por nombre. Por nombre Muhammad solo está mencionado 4 veces. Pero en cambio el profeta Jesús, por ejemplo, ha sido mencionado en el Corán por nombre 25 veces. Y el profeta Jesús solo 4, como he dicho. Esta es otra. Si tú quieres que la gente te siga y lo haces por orgullo y quieres que la gente siga tu mentalidad y la nueva religión que tú has traído, ¿para qué vas a aludir 25 veces sobre otro profeta cuando tú quieres que te sigan a ti? ¿Vale? Y esto básicamente, ya hemos llegado al final, esto es lo que tengo por cubrir, porque claro, después de todo esto surgen preguntas, como por ejemplo, ¿cómo fue el Corán recopilado? ¿Quién ha recopilado el Corán? ¿Quién lo ha escrito? Si fue una recitación que Gabriel descendía, ¿quién era el que escribía si el profeta sallallahu alaihi wasallam no sabía escribir? ¿Y cómo ha sido recopilado? Luego también la historia de cómo se recopiló el Corán. También las maneras específicas para que no hayan falsificaciones ni en el Corán ni en los relatos del profeta que los musulmanes utilizaron. Que lo que llamamos es sanad, el mustalah al-hadith. ¿Cómo se recopilan cómo voy a saber yo que es verdad lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam? ¿Qué es lo que hace que un hadith sea auténtico y otro que sea débil? Y luego también los otros libros divinos. ¿Por qué seguiríamos el Corán, no seguiríamos la Biblia? ¿Por qué no seguiríamos los 10 mandamientos, los otros libros que los otros profetas han traído? Y también los otros profetas. Porque a lo mejor mucha gente no sabe, pero los musulmanes, si no creemos en los otros profetas, no puedes ser musulmán. Es un pilar de la fe, el hecho de seguir a los otros profetas. Y ya está, si tenéis preguntas, podemos hacer unas cuantas respuestas. Y